Procesol es una asociación civil que nace en el año 2013 enfocada al cuidado de los mexicanos más vulnerables por medio de programas únicos, campañas de salud y de asistencia social a muy bajo costo, promoviendo la mejora de nuestro entorno social, bienestar familiar y cultura de la salud preventiva. Ofrecemos una alternativa para el cuidado de la salud, otorgando a nuestros afiliados acceso a nuestra red médica privada con más de 15,000 proveedores a nivel nacional y así acercar atención médica de calidad y calidez a las familias oaxaqueñas. Procesol, cuidamos a quien más quieres. ¿Qué tal, amigos? Muy buena noche. Muchas gracias por seguir en esta su emisión de su programa Procesol Informa. Como saben, semana a semana, programa a programa, llevándoles la mejor información en temas de salud con este enfoque preventivo. Lo mejor va a ser siempre la situación de cultura preventiva de salud. Ahorita el COVID nos está mostrando todas las condiciones que tenemos en nuestro país y qué mejor que evitarlas. El tema del día de hoy, muy bueno para todas las chicas, todas las mujeres que nos siguen a través de MBM Noticias. Vamos a mostrarles este tema tan importante. Para ello, una especialista, doctora Daniela Paz Cervantes. Gracias por estar aquí, ginecóloga obstetra, un área desde donde venimos. Todos nacemos de una manera en donde el especialista de su área nos ayuda, nos trae al mundo en este seguimiento que nos da a nuestras mamás, y qué mejor que usted esté aquí para darnos esta información. Claro, Michelle, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, en esta noche les vengo a platicar de la endometriosis, ya que el 14 de marzo fue el Día Mundial de la Endometriosis y todo marzo conmemoramos a esta enfermedad porque muchas veces las pacientes no están enteradas que tienen endometriosis. Es una enfermedad hasta cierto punto desconocida, ¿no? Y en este sentido afecta el embarazo. Creo que al igual que la endometriosis, otro de los temas que por ahí estaba checando es el ovario poliquístico, que muchas de las mujeres no se percatan de eso hasta cuando empiezan vida sexual activa, no les llega la menstruación y es ahí donde se preocupan, es ahí donde se acercan con el especialista, algo que se puede determinar o checar antes, ¿no? Claro, yo que me dedico a ver infertilidad, porque tengo la subespecialidad en reproducción humana, pues bueno, hasta el 50% de mis pacientes que no se pueden embarazar padecen endometriosis. Y pues bueno, quiero platicarte un poco de la enfermedad. Es una enfermedad bastante enigmática desde su origen hasta cómo se presenta en cada paciente. Y te lo comento porque las pacientes normalmente presentan dolor durante su menstruación y lo normalizan. Entonces, algo o un punto que está en contra es de que todas las mujeres normalizamos el dolor durante la regla. Entonces, la endometriosis trata de que el tejido que se encuentra en la parte interna del útero, que se llama tejido endometrial y son glándulas, pues bueno, estas glándulas se implantan en la parte externa del útero, en los ovarios, en las alfinges, en la vejiga, en otros órganos, y a eso se le llama endometriosis. Finalmente es una enfermedad estrógeno dependiente que causa dolor durante la menstruación, ¿no? Y en ese sentido también a las mamás, a los papás que también estamos cercanos a una hija, hay que checar este tipo de situaciones porque no es común que las niñas cuando le toca su periodo se vayan, así que literalmente queden tiradas en cama, que no se puedan levantar de este dolor. Algo se puede estar presentando. Así es, fíjate, Michelle, yo he tenido pacientes de 16, 18 años con endometriomas de 5 centímetros, con hidrosalpinx, que es líquido dentro de las alfinges, precisamente por la endometriosis y que nunca les habían hecho el diagnóstico. Por eso es súper importante que estén enteradas de que, bueno, el dolor durante la menstruación no es normal, a eso se le llama dismenorrea. Y hasta el 60% de las pacientes que presentan dismenorrea van a tener endometriosis. Hasta el 50% de las pacientes con infertilidad van a padecer endometriosis. Entonces, muchas veces las pacientes presentan endometriomas, que es un quiste achocolatado en los ovarios,
van con el médico y todo eso y les quitan el ovario a tempranas edades, ¿eh? Yo tengo pacientes que a los 18 o 23 años les quitaron un ovario, las dejan con un solo ovario y pues bueno, ahí ya están comprometiendo su fertilidad y también pues todo su vida reproductiva, ¿no? Porque pues empiezan a tener problemas hormonales y más problemas. Así es, en ese sentido, ¿qué podemos hacer? O sea, nos estás hablando de una enfermedad que de alguna manera predispone a la joven, al adolescente que está en este cambio de temas hormonales, a que a temprana edad pueda quedar, que no tenga hijos, producto de que se le extirpan estos órganos importantes como son los ovarios. ¿Qué podemos hacer para que el especialista de alguna manera a las niñas, a las mamás, llevar a los hijos a qué edad un ultrasonido se puede ocupar o qué se puede ocupar para que esta enfermedad que es tan rara, no, tal vez no rara, sino tan dura como lo estás comentando, se pueda de alguna manera checar? Fíjate que sí es rara, por eso diría, es una enfermedad enigmática, porque hay pacientes, te decía, hasta el 30% pueden no presentar dolor, pero sí tienen endometriosis y te llegan ya que no, cuando no pueden embarazarse, ¿no? Y rara porque cada paciente va a presentar síntomas diferentes. El síntoma guía o principal es el dolor durante la menstruación, pero hay pacientes que simplemente pueden presentar dolor al defecar, dolor al orinar, algunas presentan hasta crisis convulsivas, porque hay reportes de implantes endometriósicos en la nariz, en el cerebro, en los pulmones, por eso es una enfermedad tan enigmática. Y en cuanto a la prevención de esta enfermedad, pues bueno, siempre va a ser prudente acudir al ginecólogo pues cuando inicias tu vida sexual o a partir de los 18 años o cuando empiezas a tener irregularidades menstruales, ¿no? En este caso, pues bueno, las pacientes, algo que las lleva a la consulta es cuando ya tienen el dolor intenso. De hecho, en nuestra cultura, lo platicábamos hace un momento, antes de iniciar la charla, nuestra cultura más va enfocada al tema curativo. O sea, nosotros médicos especialistas en diferentes áreas, pues somos los expertos en manejarte cuando tú tengas estas condiciones de salud. Pero qué mejor en otros países que están llevando el tema preventivo. Hablamos de que son situaciones que le pasan a las niñas cuando están menstruando mucho dolor o cuando se quieren embarazar. Pero se pudiera hacer algún chequeo. Un saludo al doctor Carlos Pacheco Esquismar, que ha estado aquí con nosotros. Son niñas que el tema hormonal lo traen desde el nacimiento, situaciones que se vienen desenvolviendo, que tal vez se pudieran checar con ustedes que son expertos en esa área. No sé qué se pudiera checar o determinar ahí. Sí, fíjate, bueno, una de las teorías de esta enfermedad es la metaplasia celómica, es decir, que desde que estamos o desde que somos embriones, no hubo una adecuada migración de esas células endometriales, entonces se quedan implantadas en otros sitios. Es esa teoría la que explica por qué existen implantes a nivel cerebral o a nivel pulmonar, ¿no? Otra de las teorías pues es la menstruación retrógrada o la teoría de Samson, ¿no? Donde pues cierta parte del flujo que debemos menstruar se regresa por las salpinges. Y lo que platicamos en cuanto a la prevención, bueno, una parte para prevenir esta enfermedad es realizarse un ultrasonido por lo menos una vez al año. Lo ideal es un ultrasonido endovaginal cuando ya iniciaron su vida sexual. En el caso de las niñas, pues bueno, lo más adecuado es hacerles un ultrasonido abdominal, pero ante el síntoma principal, que es el dolor, siempre acudir con un especialista. Claro, y saber que nosotros nos formamos de 3 epitelios, 3 tejidos embrionarios, que de ahí se desenvuelve todos nuestros órganos. Es por eso que a veces el mismo organismo, tal vez la desnutrición, obesidad, enfermedades que la mamá también presenta, puede hacer que la formación de nosotros como fetos dentro del vientre pues se aloque, se mueva, y es por eso que estas situaciones se presentan en la vida adulta, ¿no? Qué mejor que visitar tanto en el tiempo de embarazo la mujer que visite al especialista o antes de que piensen en embarazarse. Claro, y bueno, en este caso de la endometriosis, creo que la parte de prevención es más en cuanto a su salud reproductiva. Es una de las principales causas de cirugías de urgencia, porque el dolor puede ser tan intenso que pueden confundirlo con una apendicitis, con una colecistitis, y bueno, hasta que meten a la paciente a la cirugía se dan cuenta que era la endometriosis, ¿no?
Entonces, el hecho de prevenir y saber que tienen este padecimiento, pues les ayudará a no sufrir de infertilidad, a no entrar a cirugías de urgencia. Y bueno, en este caso hago énfasis en los síntomas, porque muchas veces las pacientes tienen esos síntomas y como normalizamos el dolor, dejamos que la endometriosis avance. Y bueno, de esta endometriosis existen 4 estadios: mínimo, leve, moderado, severo. Ya cuando tienen el quiste achocolatado en los ovarios, ya es un estadio severo donde pues ya tienen una baja reserva ovárica, ya tuvieron otras cirugías por adherencias. Entonces, creo que aquí la cuestión es mejorar la calidad de vida de las pacientes, saber que ellas tienen este padecimiento. Y bueno, algo que es bien importante es de que a veces tardamos hasta 10 años en hacer el diagnóstico. O sea, sí, muchas veces ya fueron con el urólogo, ya fueron con el gastroenterólogo y resulta que el problema era la endometriosis. Yo tengo pacientes con endometriosis en la vejiga y que presentaban hematuria, y pues bueno, lo único que no habían visto por ultrasonido era que tenían implantes endometriósicos en la vejiga. Y en este caso, situaciones como algún estudio en el número de hormonas, en la cantidad de hormonas, ¿no puede ayudar a determinar que se está presentando esta lesión? No, fíjate que el gol estándar para hacer el diagnóstico de la endometriosis es por la paroscopía. Es entrar a la cavidad abdominal, tomar muestras de esos implantes endometriósicos y mandarlas al patólogo. Ese es el gol estándar, pero pues como hacer el diagnóstico es caro, no hacemos el diagnóstico como se debe, ¿no? Entonces, algo muy importante es la clínica. Dani, vamos a ir a un corte, el tiempo en tele así es, vamos a ir a un corte. Lo que nos estás diciendo para toda la gente que nos sigue es muy importante. La enfermedad se puede presentar, es un porcentaje alto. Ahorita que regresemos nos va a decir de qué manera lo podemos checar. Vamos a un corte y regresamos. MBM Noticias somos todos. MBM Noticias somos todos. Pues estamos de regreso, amigos. El tema, la verdad, muy grato, muy importante, aquí con Daniela Paz. Ella es especialista en ginecología obstétrica,
hablar de endometriosis, marzo, el Día Mundial, el día 14 de la endometriosis, por algo hay un día especial para esta enfermedad rara, que es lo que comentábamos, el diagnóstico complicado a veces, que es lo que hablábamos ahorita en el corte, en una chica un ultrasonido para determinar tanto la endometriosis como puede ser ovario poliquístico u otra alteración a temprana edad, hay que tener la experiencia para poder llevar ahí este estudio. Y qué mejor que el especialista. Comentabas también que al haberse sumado a la biología de la reproducción humana te ayuda a tener un espectro, un campo más amplio para poder diagnosticar cualquier otra alteración que ahí se presente. Así es, fíjate que el hecho de estar viendo pacientes y haciendo ultrasonidos, pues te da esa experiencia, ¿no? El hecho de saber valorar las salpinges por ultrasonido. Tengo pacientes que nunca les habían hecho el diagnóstico de hidrosalpinx, que es líquido dentro de las salpinges. Llegan después de 6 años, 10 años de infertilidad y pues resulta que lo que no les servían eran las salpinges, ¿no? Y precisamente una de las principales causas del hidrosalpinx es la endometriosis. Otra causa muy importante y que pocas veces prevenimos son las infecciones, como la clamidia, ureaplasma, micoplasma. Estas causan inflamación en las salpinges y es un daño irreparable, pues, o sea, son pacientes que tienen que saltar a una fertilización in vitro y que cuando se los dice se quedan incrédulas de no puede ser que yo tenga esto, ¿no? Y es básico el chequeo en una mujer, ¿no? La exposición de los labios, hablas de infecciones, vías urinarias, vía vaginal, que también pueden llevar a este tipo de situaciones que si no se hace un buen diagnóstico a tiempo, sumado a que no hacen ejercicio, sumado a hormonales que toman, sumado a muchas cosas, también sumado a que lo primero, te duele tu menstruación, hija, es normal, y le dan el medicamento, o sea, muchas cosas que lejos de diagnosticarse a tiempo van haciendo que se vaya enmascarando más una lesión, que cuando ya llegan con ustedes, pues encuentras algo muy crecido, que es cierto, hay solución, pero qué mejor haberlo checado a tiempo. Sí, fíjate que acabas de tocar un punto muy importante, el uso de anticonceptivos. En el caso de la endometriosis, hasta cierto punto es bueno el uso de los anticonceptivos, pero como las pacientes empiezan a tomar a una temprana edad los anticonceptivos, pues bueno, enmascaran o van atenuando la endometriosis. En este caso, pues es positivo tomar anticonceptivos porque es es una piedra angular en el tratamiento de la endometriosis. Y también por eso se retrasa el diagnóstico de este padecimiento. Claro, ¿y qué queda? Que pues si no hay embarazo, en una relación estable, pues ahí se preocupa. Ah, claro. Pero si no hay menstruación con el novio, ahí también viene la preocupación. Creo que son de las cosas que los acercan con ustedes para poder checar qué es lo que está pasando con esta paciente. Sí, bueno, siempre debemos hacernos responsables de nuestros ciclos y sobre todo de la decisión de ser mamás o no ser mamás. O sea, de elegir en qué momento quieres ser mamá, ¿no? Porque también algo que yo veo mucho, que queremos ser mamás ya a una edad tarde. Ya cuando hicimos las maestrías, el doctorado, etcétera, y llegamos a los 38, 39, 40 años, cuando nuestra reserva ovárica ya es muy baja. Y ese es un tema también que se debe prevenir, porque como mujeres no nos hablan de nuestro reloj biológico. Y este reloj biológico, pues bueno, tiene un tiempo de caducidad y es algo que yo siempre les digo a mis pacientes. Es como si yo te diera un cartón de huevos y en este momento tú dices, no se me antoja comerme un huevo, ni en todo el mes y lo dejaste a temperatura ambiente. Y resulta que dentro de mes y medio que ya quisiste comer un huevo, rompes uno, ya descompuesto, rompes el otro, descompuesto. Así pasa con nosotras. Ya cuando queremos o decidimos tener hijos, a los 38, 39 años, pues obviamente nos va a costar trabajo. Y más si tenemos endometriosis y no nos hicieron el diagnóstico y resulta que ya tenemos una baja reserva ovárica, pues ahí la tenemos aún más difícil y a veces tenemos que saltar a tratamientos que a veces cuesta trabajo aceptar, como es la ovodonación. Sí, también el tema de la nutrición, el tema de la falta de ejercicio, más ahorita en estas condiciones de COVID, pero muchas de las condiciones que hay aquí en Oaxaca por la comida tan rica que tenemos,
pues una mujer en estado de, el que esté haciendo ejercicio, a veces no es tan común, no va de la mano, y esto también se suma a lo que tú comentabas, ¿no? Las condiciones que va a tener esta mujer para poder embarazarse, que es la edad, las condiciones físicas, y también sumamos a la pareja, ¿no? Para que el producto que se va a formar pues sea de buenas condiciones. Fíjate que ahorita que platicábamos de todo esto de la prevención y de que existe mucho el síndrome de ovarios poliquísticos, o sea, la alimentación es básica. Yo prácticamente al 70% de mis pacientes, si las veo con sobrepeso, si las veo con acantosis nigricans, que es el cuello manchado de negro, axilas, ingles, son pacientes que tienen resistencia a la insulina y siempre les mando su índice HOMA. Pocas veces como médicos solicitamos el índice HOMA. Entonces es tan fácil subrayarle ahí en la solicitud índice HOMA. Arriba de 2.5 es resistencia a la insulina y son pacientes que están destinadas a ser diabéticas. Entonces esa parte debemos prevenirla. Las pacientes deben estar enteradas que no es normal tener las axilas, el cuello, las ingles muy manchadas, eso es acantosis nigricans, deben acudir a que las chequen y sobre todo hacerse un chequeo de glucosa e insulina. Pues fíjate que el objetivo de este programa, Dani, es eso, llevarles información a los que nos siguen, de no nada más traer a un experto que le puede resolver cualquier tema en el tema de cirugía, estás en el Hospital San Lucas, me comentabas, sí. Es cierto, es experta, pero qué mejor ayudar con información a que a temprana edad se pueden evitar cosas o podemos preparar a nuestro organismo para que no sufra ese tipo de situaciones. Comentas situaciones de piel que puede tener una mujer, claro, a temprana edad podemos motivar ahí con el nutriólogo, a veces entre el psicólogo por condiciones también que pasan en familia, pero puede llevar a que una vida sea mucho mejor al llevarla orientada desde el área de salud. Así es. Y hablando, metiéndonos quizás en otros temas del ovario poliquístico, porque muchas veces llegan asustadas de, me dijeron que tengo quistes en los ovarios. No es que sean quistes, es un exceso de su reserva ovárica que causa diferentes trastornos hormonales. Dentro de ellos, el aumento de la hormona tiroidea, el aumento de la prolactina, que a la mayoría de las pacientes no les piden esas hormonas, y son hormonas que se tienen que ajustar. Entonces, falta difundir más información y bueno, este mes que es el mes de la endometriosis, decirles que no es normal que tengan dolor cuando menstruan, que no es normal tener dolor al defecar, dolor al orinar, incluso crisis convulsivas o salida de sangre por la nariz, que es epistaxis, previo a su ciclo menstrual o durante su ciclo menstrual, ¿no? Así es, Dani. Sugerencia o invitación también a quien nos sigue, ¿a qué edad se pueden acercar contigo como especialista, una chiquilla para una prevención, esa experiencia que tú tienes para el manejo del ultrasonido, tal vez para dar una valoración y decir, ¿sabes qué? ¿Estás bien? ¿Sí? Sugerencias de cómo mejorar lo que ya está bien, o también en ese momento, ¿sabes qué? Puede que tú tengas esta lesión, hay que confirmar con otros estudios cómo se pudiera hacer aquí a través de Procesol, a través de ti, para invitar y que podamos mejorar este tipo de situaciones. Pues mira, la verdad es de que gracias a Dios tengo una especialidad bastante noble, que es ginecología y obstetricia, y aparte la subespecialidad en reproducción. Entonces, la verdad es de que veo a las mujeres en todas sus etapas de la vida, en la adolescencia, en su pubertad, en la etapa adulta, en la etapa reproductiva, incluso en la menopausia, ¿no? Por ejemplo, la endometriosis también sigue generando problemas en la menopausia por el síndrome adherencial y muchas veces no les hicieron el diagnóstico. Algo que es bien importante es realizar un buen ultrasonido, porque he diagnosticado malformaciones mullerianas, es decir, malformaciones en la formación del útero que nunca se habían diagnosticado. Septos uterinos que pueden generarle endometriosis, dobles úteros, o úteros unicornes, entonces que nunca sabía la paciente que lo padecía, ¿no?
Claro, y estas situaciones que viene sumando nos llevan a que no solo una enfermedad es la que se puede presentar en las personas, en las mujeres, ya hablaron los dos, ovario poliquístico, endometriosis, todas estas malformaciones que puede tener el útero, la ausencia del ovario, la ausencia de la trompa, muchas condiciones que pueden llevar a una mujer. También comentabas del tema de la menopausia, hay mujeres que nunca tuvieron hijos y también esto los lleva a tener reacciones, condiciones, ¿qué es lo que dice uno? Tus hormonas, ¿no? Sí, o la propia endometriosis que te puede llevar a una menopausia prematura, a una falla ovárica prematura, precisamente porque estos implantes endometriósicos están generando constantemente inflamación. Esta inflamación genera citocinas, interleucinas y bueno, toda una cascada inflamatoria que no solamente afecta las alfinges, no solamente es el dolor, sino la disminución de la reserva ovárica, y con esto pues viene todo el desorden hormonal, pacientes con resequedad vaginal, pacientes en las que se les va su menstruación a temprana edad. Entonces es algo que se necesita difundir. Sí, claro, y el tema en específico es mujer, chécate. Jóvenes, hay que checarse, no nada más esperar a que la enfermedad esté presente, se comunican con la doctora Daniela, no. Es bueno a través de este programa llevarles información veraz con la especialista. ¿Para qué? Para que evitemos cosas, ¿no? Para que también esta etapa tan padre que es la reproducción, todo el proceso de embarazo que lleva una mujer, también va a estar destinado de las condiciones que tienen. Porque a veces también hay embarazos en condiciones de formaciones de lo que es el útero que no son buenas y se presenta también este tipo de embarazos que generan un problema drástico en la mujer también. Así es. Sí, todas las malformaciones mullerianas que pueden ocasionar abortos de repetición, infecciones no detectadas que también pueden ocasionar pérdidas gestacionales recurrentes o incluso malformaciones en el bebé, ¿no? Y qué mejor que un estudio, ultrasonido es el que tienen ustedes ahí, es cierto, se suma por ahí la colposcopía, el Papá Nicolau, que ayudan a otras situaciones, pero ahorita lo que ustedes tienen, el equipo de ultrasonido que está, son muy buenos para detectar cualquier tipo de lesión. Sí. Bueno, ultrasonido tenemos la mayoría de los ginecólogos, ¿no? Porque es como una herramienta principal en nuestro consultorio, pero siempre he dicho que es como comprarte un Jaguar y no saberlo manejar. Entonces, el ultrasonido siempre es operador dependiente y aquí importa mucho la experiencia del médico para poder hacer el diagnóstico. Sí, claro. A las chicas, decías, a las que ya tienen vida sexual activa es intravaginal. Endovaginal, perdón. A las que no tienen vida sexual activa se hace vía abdominal. Así es. ¿A qué edad podemos, nuevamente para decirle a las personas, poder diagnosticar o evitar la endometriosis o el otro tema que hablábamos de ovario poliquístico? Pues desde los 16 años, 16, 18 años, hacerles ultrasonido abdominal. Digo, también un motivo de consulta de las pacientes es que en sus primeros años no menstruan de manera regular. Eso es normal en los primeros años y pues las pacientes también luego están asustadas, ¿no? O les empiezan a dar hormonas tan chiquitas y pues uno debe valorar mucho qué tratamiento darles. Y qué mejor que con el experto, porque eso nos va a llevar, es bueno, siempre le he dicho, el área de medicina general, porque es la primera línea o la primera atención que recibe una persona, pero también es bueno, en este caso del área de la mujer, en el área reproductiva, checarlo por lo menos al inicio, en ese crecimiento que lleva la niña, darle un chequeo, ¿no? Un check-in de manera general, nada más como diagnóstico, para asegurarnos de que toda la formación en cuanto a órganos esté bien cuando ya empiezan estos cambios hormonales en la adolescencia de una chica. Creo que sería algo muy bueno. Sí, y sabes que es bien importante como médico trabajar en equipo. No todo te lo debes quedar. Entonces, yo al menos hasta donde sé mis limitantes y zapatero a sus zapatos, o sea, hay cosas que debe ver el endocrinopediatra o el endocrinopediatra, hay cuestiones que debe ver el oncogine, el urogine. Entonces, no somos todólogos y siempre es bueno como irse subespecializando y si no lo puedes resolver, lo importante es saber derivar con la persona indicada. O sea, no quedarte a la paciente si no le vas a resolver. Y eso es parte de la ética médica porque conozco a muchos médicos que se quedan con el paciente.
Sí, más en estas condiciones que están ahorita, que el médico se queja del tema de los pacientes, por eso que tú comentas es muy importante. Dani, por favor, decirle a la gente dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, para que se acerque también contigo. Cualquier duda que tengan se la pueden hacer llegar a ella o vía el programa Procesol, y con gusto se las vamos a resolver. Sí, claro. Bueno, ahorita estoy dando consulta en el Hospital San Lucas, en Las Rosas 210, en el primer piso. También tengo mi página de Facebook e Instagram, me pueden encontrar como doctora Daniela Paz. Soy especialista en reproducción humana, veo muchos casos de infertilidad, hago ciclos de fertilización in vitro, ovodonación, cirugías que, bueno, tengo pacientes que ya las habían derivado a Ciudad de México porque aquí en Oaxaca nadie las operaba. Hemos hecho cirugías de septos uterinos, malformaciones müllerianas, hemos preservado la fertilidad. Ese es un tema bien importante en las pacientes, por ejemplo, con cáncer, o en los pacientes con cáncer, preservar la fertilidad. Y un tema importante porque hay muchas mujeres que no se pueden embarazar, y qué mejor que con una experta también para dar un buen seguimiento y que el producto que ellas tengan pues sea de éxito, sean alegres y sean niños que en un futuro no tengan estas condiciones que llevan a que no se puedan embarazar. Eso es importante. Claro, sí, pues con mucho gusto los puedo recibir en mi consultorio, ahí en el Hospital San Lucas. Pues así es, Dani, el último mensaje a nuestros televidentes. Pues que siempre cuiden su salud, ¿no? Que lo principal es estar bien, no solamente de salud, sino de manera emocional, y acudir con el médico indicado. Pues así, Dani, te agradezco mucho el que hayas estado aquí en este programa. Procesol está enfocado al tema de salud desde un punto de vista preventivo. Pues tenemos a los contactos, a los doctores especialistas aquí en Oaxaca, bien formados para poder realizar cualquier cirugía, cualquier procedimiento que se tenga, pero qué mejor es que estemos con esta verdad, con esta información, para evitar que estas condiciones se sigan presentando y en un momento dado tengamos los resultados de que todos estos datos de cáncer, de endometriosis vayan disminuyendo esos valores, y ahí nos va a llevar a tener unas condiciones de vida mucho mejores. Claro. Les agradezco, Dani. Pues amigos, esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente emisión de su programa Procesol Informa. Como saben, la prevención es mucho mejor. Nos vemos y hasta pronto.